¿Qué tal? Muy buenos días, les saluda Alejandro González, 8 de la mañana en punto y le informo de las actividades para este miércoles 3 de agosto en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Iniciamos con dos eventos a realizarse a las 9 de la mañana. El primero es en el recinto legislativo, donde habrá sesión permanente por parte de la mesa directiva. Por su parte, el Instituto de Investigaciones Parlamentarias llevará a cabo la instalación de su consejo académico del Instituto de Investigaciones Parlamentarias en el ex convento de Corpus Christi, situado en Avenida Juárez, número 44, Colonia Centro. A las 10 de la mañana, dos eventos se empatan. Se trata de la reunión de trabajo de la Comisión de Seguridad Pública a realizarse en el Salón Luis Donaldo Colosio, edificio Donceles, por parte del Grupo Parlamentario del PAN. Además, en el Salón Nelson Mandela del edificio Gante, también diputados del PAN se reunirán para realizar una mesa técnica con el tema Normatividad Urbana para la Gestión del Patrimonio Cultural. Para las 11 de la mañana, en el Salón Luis Donaldo Colosio del edificio Donceles, de nueva cuenta una comisión del PAN llevará a cabo una reunión de trabajo de las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Ciencia, Tecnología e Innovación. Ya a mediodía, una comisión del Partido Verde Ecologista de México tendrá una reunión de trabajo de Comisiones Unidas de Preservación del Medio Ambiente, Protección Ecológica y Cambio Climático y de Administración Pública Local a realizarse en el Salón 4 del edificio Gante. También hay actividades por la tarde en la Asamblea, y es que a las 17:30 horas una comisión del PRD se reunirá con el titular de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, René Drucker Colín, en la calle Olivo número 39 en la Colonia Florida de la delegación Álvaro Obregón. Esto es todo por mi parte. Hasta aquí las actividades a realizarse en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Yo soy Alejandro González y le invito a que continúe disfrutando de la programación de Capital 21. Que tenga un excelente miércoles.